Bendiciones, mis hermanos. Qué bendición. Gracias, Jesús. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Aleluya. Qué lindo es poder reunirnos en su nombre. Qué lindo es poder compartir su bendita palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos viven por la palabra? Nosotros vivimos por la palabra. ¿Se puso a pensar en eso? Nosotros vivimos por la palabra. La palabra para nosotros es nuestra guía. Aleluya. Acompáñeme un instante, por favor, al libro de Isaías. Vamos a empezar por acá, en este día. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Qué lindo fin de semana que tuvimos, hermano. Qué bendición. Gloria a Dios. Qué lindo. Aleluya. Gloria a Dios. Acompáñeme. Estamos en el capítulo 6 del libro de Isaías. Veamos lo que dice el versículo 14. Mire, gloria a Dios. Aquí en el capítulo 7 del libro de Isaías hay dos revelaciones. Veamos una. ¿Quién es la buena o quién es la mala primero? Ver. Que venga la buena primero, gloria a Dios. Bueno, vamos a la buena. Sí, dejemos la mala para un rato. Mire, dice, gloria a Dios. Capítulo 7, versículo 14. Este es Isaías. Ubiquémonos en el tiempo de Isaías, ¿no? Mira lo que dijo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿De quién está hablando? Está hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Pero miren pues lo que dice. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Gloria a Dios. Y aquí, qué interesante es esto. Quisiera rescatar esto, ¿no? Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y esto es parte de lo que quisiéramos compartir hoy, ¿no? Fíjense que nuestro Señor Jesucristo dice en la Biblia que Él crecía en estatura y crecía en sabiduría. Mientras tanto comía mantequilla y miel, ¿verdad? Y a medida que Él se iba desarrollando, que iba creciendo, igual que nosotros. O sea, Él vino a darnos una señal. Aquí dice que vino a darnos una señal, de darnos un ejemplo. El ejemplo de nuestro Señor es el mejor, por excelencia. Él fue creciendo, se fue desarrollando, ¿verdad? Hasta cumplir su ministerio, cumplir el propósito de Dios, de su Padre en la vida. Ahora, mientras se va desarrollando ese plan divino en cada uno de nosotros, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Gloria a Dios. Mire, en el versículo del capítulo 7 también, gloria a Dios, versículo 6, hay una clave que tenemos que entender, porque esto se va a dar mientras nosotros vamos desarrollando este camino. Mire lo que dice, vamos contra Judá, estamos hablando del pueblo del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Judá, una tribu del Señor, del pueblo de Dios. Judá, un lugar físico. No, la Biblia habla de Judá o habla de Israel, esto obviamente está hablando o ambos, está hablando del pueblo del Señor. Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros. Vamos a detenernos acá, espere, no vayamos más, gloria a Dios, porque esto es importante, mire, tratemos de comprender esto que es vital, diría yo. El enemigo de nuestra alma, mientras nosotros nos vamos desarrollando y vamos creciendo también en estatura, en sabiduría, mientras vamos comiendo mantequilla y miel, amén, hasta que, ¿cuál es la meta? Poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, a medida que esto se va profundizando en nuestra vida, en contrapartida, por otro lado, paralelamente, hay todo un trabajo de parte de las tinieblas, que tiene una misión, que es detenernos. Y la mejor manera de detener a alguien es infundirle miedo. Entonces habla de aterrorizarla. Pero no solamente aterrorizarla, sino repartámosla entre nosotros.
habla en plural, cuando habla de nosotros, está hablando de las entidades espirituales, ¿verdad? Está hablando de los demonios, está hablando de las entidades espirituales, de las huestes de maldad. Y es interesante porque dice, repartámosla entre nosotros. Si Judá somos nosotros, Judá sos vos, soy yo, somos todos nosotros, ¿cómo hace el enemigo para repartirnos? Un poco para acá, un poco para allá. Y esto es bien interesante, aleluya. Porque, mire, gloria a Dios, difícilmente, a Judá, a usted, a mí, el enemigo nos puede hacer retroceder. Difícilmente, o sea, yo creo que todos ustedes tienen bien claro de dónde vienen, a dónde van, quién es su Dios, a quién aman, ¿verdad? Y cuál es la decisión de su corazón de seguir a Cristo hasta el último día. Eso de seguro. Pero, no obstante eso, o sea, si él pudiera engañar, pues si le fuera posible engañar a los hijos de Dios, él lo va a intentar. Ahora, hay distintas maneras. Obviamente que le encantaría que todos nos apartemos del Señor y le demos la espalda a Cristo, bárbaro. Pero hay distintas maneras de poner tropiezo. Una de ellas es esta, en donde a través del miedo o infundir miedo, terror, ¿verdad? El miedo paraliza, el miedo preocupa, angustia y demás. Y hay ciertas situaciones que pueden alcanzar nuestra vida que tratarán de infundir temor. Pero por otro lado, repartámosla entre nosotros. Gloria a Dios. Esto cuando el Señor me ministró esto, realmente a mí gloria a Dios, me hizo un clic, ¿no? ¿Por qué? Porque, mire, qué importante es esto. Él no va a poder hacernos retroceder, pero sí va a poder alcanzar partes de las áreas de nuestra alma, podríamos llamarlo, en donde las querrá llevar en esclavitud. Fíjense, el temor es uno, el temor, el terror, es una de esas áreas de nuestra alma, ¿verdad? Hay un temor, un miedo que es provechoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te puede salvar la vida, ¿verdad? Eso es parte de algo que el Señor ha instalado en nuestra vida. Pero aquí no está hablando de ese temor que nos hace ser sobrios en lo que hacemos, tener cuidado, cuidarnos y demás, sino que aquí habla de un terror que se infunde. Aterroricémosla, vayamos creando situaciones para que la persona, Judá, el creyente, tenga miedo. Y teniendo miedo, gloria a Dios, muchas veces se puede desequilibrar. Y en ese desequilibrio, o sea, en esos momentos en donde vienen, ¿viste esas malas noticias que vienen de sopetón? Esos problemas que aparecen, esas cosas fuertes que nos tocan vivir en nuestra vida, no sé, la pérdida de un ser querido, bueno, distintas situaciones, ¿no? En ese momento el alma está vulnerable, porque está sufriendo, está sufriendo. Es posible que sienta algo de temor en esos momentos difíciles, ¿verdad? En ese momento hay que tener muchísimo cuidado, porque es ahí donde interviene el enemigo. Y de alguna manera, fíjense, ¿nunca se preguntó usted por qué hay ciertas áreas de su vida que es como que le cuesta superar tal vez el temor, el miedo, la inseguridad? ¿Por qué razón? Si nosotros somos ministrados por la palabra de Dios, somos ministrados por la presencia del Señor, ¿por qué razón tal vez hay ciertas áreas en donde es como que hay algo más fuerte que todavía tiene una cierta influencia sobre nuestros temores, nuestras inseguridades, de repente en esas maneras de pensar que nos cuesta cambiar, esas tomas de decisiones, bueno, complejos y demás, traumas y qué sé yo cuánto, qué pueden pasar en nuestra vida? Es justamente porque se aplica esto. No es suficiente con aterrorizar e infundir miedo e inseguridad y demás, sino que comienzan a repartírsela entre ellos. Y esto se llama un alma fragmentada. ¿Qué es un alma fragmentada? Es algo que se divide. Entonces hay ciertas áreas en donde vos venís, bárbaro, venís superándote, pero hay otras en donde o te cuesta más, o de repente tal vez ya te acostumbraste a andar así porque como la cosa no cambia,
Bueno, es ahí donde el enemigo sigue trabajando y sigue ministrando. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Mire, gloria a Dios. No era el tema de hoy, pero el Espíritu Santo me inquietó con esto, ¿no? Gloria a Dios, para que arranquemos por aquí. Entonces, nosotros tenemos que darle total intervención al Espíritu Santo en nuestra vida. Y decirle, Señor, yo te entrego todo mi corazón, todo mi ser, que no haya reservas, porque vamos a ser tentados a de repente, bueno, hasta acá. Más no, gloria a Dios. O sea, sí, Señor, yo te entrego, no sé, te entrego mi vida, yo te entrego mi familia, te entrego mi economía, muchas cosas, pero hay ciertas áreas en donde todavía cuesta poder entregárselas al Señor. Y esto tiene que ver con este versículo en especial, en donde el enemigo sigue teniendo control. Y vos te das cuenta que sigue teniendo control, porque es como que al no poder vencer, bueno, y vamos siguiendo adelante, ¿no? De esta manera. Pero el Señor no desea eso, Él quiere que seamos libres, dice, conoceréis la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Entonces, al conocer la palabra, vamos recibiendo esa libertad. Y el Señor quiere que seamos libres en un 100%. Amén. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Luego de aterrorizar y luego de fraccionar de alguna manera, ¿no? De fragmentar de alguna manera un trabajo en el alma, la obra sigue. Dice, después que la aterroricemos y la repartamos, vamos a poner en medio de ella, por rey, al hijo de Tabel. Entonces, fíjense, cuando hay un rey, ¿verdad?, que establecido, a la cual se le dio autoridad y demás, le pusieron la corona, todo el protocolo, hay un rey, hay un reinado. Quien está en ese reinado va a obedecer al rey, ¿verdad? A nosotros nos han cambiado de reino y tenemos un rey, que es nuestro Señor, ¿verdad? Estamos bajo la dirección de ese rey y seguimos sus instrucciones y le obedecemos a este rey. Pero acá estamos hablando del alma. Entonces, el enemigo aterroriza, mete miedo, te hace una película tremenda de terror y a través del miedo te paraliza, ¿verdad? Y hay ciertas áreas de tu vida en donde todavía está trabajando y vos no podés salir. Y la intención es poner en medio nuestro. Poner en medio nuestro significa que algo nos gobierne. Amén. Que algo nos haga tomar decisiones equivocadas. Y dice poner por rey al hijo de Tabel. Tabel tiene dos significados. Un significado, amén, es maravilloso, pero hay otro que en contrapartida no lo es tanto. Un significado es Dios es bueno. Pero espere, volvamos a acá. Vamos contra Judá, aterroricémosla. ¿Este es Dios? No. Y resulta que Tabel es Dios, es bueno. Oye, medio raro, gloria a Dios. Vamos a repartirlo entre nosotros, vamos a poner en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Poner por rey es que alguien que gobierne nuestra vida, o algo que gobierne nuestra vida. Entonces, el hijo de Tabel, tiene dos significados. Uno, Dios es bueno, pero otro, ¿sabe cuál es? Bueno para nada. Entonces, esto es tremendo porque el enemigo trabaja de tal manera que te mete miedo, te mete temor, empieza a trabajar en algún área de tu vida y sigue ministrándola con miedo, con terror, con inseguridad, con complejos, con falta de victoria, no sé, con dolores, con enfermedades, bueno, etcétera. Pero no queda ahí la cosa, sino que quiere o pretende poner como rey, que significaría hacerte creer que sos un bueno para nada. Y esto es bien tremendo. ¿Por qué? Mire, muchos de nosotros, lejos de Cristo, en nuestra antigua vida, nos arreglábamos solos, la peleábamos, muchos de nosotros llevamos nuestra vida de esa manera, ¿no? Y creíamos que éramos, ¿no es cierto?, los reyes de la canción, ¿no es cierto? Éramos los mejores, gloria a Dios, y como nosotros no había. Cuando llegamos a Cristo, nos damos cuenta que todo eso era mentira. Y los frutos que fuimos cosechando
lo certifican, ¿verdad? Entonces, es tremendo porque el poder darse cuenta que en esta nueva vida en Cristo yo tengo que seguir a mi Rey, yo tengo que obedecer a mi Rey, yo tengo que tomarme de su mano y que no me la puedo creer como me la creía antes, sino que tengo que confiar en Él. Pero de ahí a creer en algún momento donde las cosas no salen tan bien, que soy un bueno para nada, hay un hilo muy delgado, que el enemigo lo utiliza para hacernos creer que, bueno, antes éramos Superman, ahora que tenés Dios, ahora no, ahora sos un infeliz, ahora vos todo lo hace Él, vos no haces nada, porque si no lo tenés a Él no sos nada. Y te está instalando al hijo de Tabel. ¿Dónde? En esas áreas de nuestra vida donde está la lucha. En esos momentos difíciles donde bajamos los brazos, fuimos vulnerables, y ahí es donde Él ataca. Ay. Bueno, dicho esto, es importante lo que mencionamos. Nuestro Señor fue creciendo, se fue desarrollando, fue comiendo mantequilla y miel, gloria a Dios, leche y miel. Leche es la palabra, miel es la revelación. No es cuestión de comer pan con manteca y miel, que es rico, pero no estamos hablando de eso. O sea, nuestro Señor iba creciendo, se iba desarrollando, leche y miel, palabra y revelación de esa palabra. Amén. Entonces, fíjese, nosotros frente a este versículo estamos tomando Isaías 7:6, recibimos la leche. Vamos a tomar la leche como Peluso. Amén. Recibimos la leche. Pero también la revelación de la palabra. Amén. Y mientras vamos creciendo. Y fíjense que habla la palabra de que el niño fue recibiendo palabra y recibiendo revelación hasta que supo distinguir entre lo bueno y lo malo. Vámonos a las imágenes que tenemos hoy, a ver que el Señor nos ayude, gloria a Dios. Porque la meta era eso, poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice que nuestro Señor es ese árbol. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, veamos este título en este día. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo clave lo tenemos de Deuteronomio 30:15. ¿Lo buscamos? Vamos a buscarlo. Deuteronomio 30:15. Mire, hermano querido. Es importante esto, gloria a Dios. Mira, yo he puesto delante de ti, esta palabra es para vos, para mí, para todos nosotros. Esto lo está diciendo el Señor. ¿A quién? A mí, a vos, a todos. El Señor nos dice, mirá, delante tuyo yo pongo la vida y el bien, pero también está la muerte y el mal. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Esto es lo que nosotros tenemos en el camino de nuestro recorrido. Mientras vamos comiendo mantequilla y miel, mientras vamos tomando leche y miel, nos vamos desarrollando y no nos tenemos que olvidar de esto. Amén. Ahora, volvamos a las imágenes, por favor. Veamos a ver. Dios puso para nosotros el camino de vida y de bien y también el camino de muerte y de mal. Si nosotros elegimos, optamos por el bien, vamos a agradar y viviremos para Dios. ¿Nos queda claro eso? Obviamente, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, discernir entre el bien y el mal es parte de la sabiduría que Dios nos da. Y en este tiempo en donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, donde se han perdido muchos valores, donde se ha perdido mucho el respeto, donde, bueno, usted sabe de lo que estamos hablando, cada vez se hace más difícil en discernir entre el bien y el mal. Y la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, nosotros, somos muy atacados sobre esto. Porque sin poder discernir entre lo bueno y lo malo, o sea, lo bueno y lo malo, que es para el Señor. Porque nuestra cultura, el desarrollo de nuestra vida aquí en la tierra, la corriente de este mundo, el estándar de este mundo, nos muestra muchas cosas malas como buenas y muchas cosas buenas como malas. Entonces, de repente, nosotros no podemos guiarnos por los estándares de este mundo o por las enseñanzas de este mundo, sino que tenemos que buscar el consejo en el Señor, o sea, buscar su sabiduría. ¿Cuánto están entendiendo esto? Mire,
Vamos a avanzar otro poquito, gloria a Dios. El bien y el mal están en las cosas que nos rodean, pero también está dentro de nosotros. ¿Qué dice Romanos 7:18? Vamos a ver, gloria a Dios. Romanos 7:18. El apóstol Pablo decía algo interesante. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, mire qué interesante, ¿en dónde? En su carne, gloria a Dios. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Gloria a Dios. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a ver estos versículos en TLA, porque es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Parece una controversia, parece una contrariedad, pero es una realidad que él vivía y que todos vivimos. Dice, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Mire cómo, es como que, pero ¿cómo? ¿Sos vos o no sos vos? No hacer mal vos, no hacer, ¿cómo que no soy yo, sino lo malo que mora en mí? Nosotros hablamos en muchas oportunidades y vamos teniendo cada vez más claridad y más entendimiento de que somos espíritu, ¿verdad? Un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo. A través del cuerpo nosotros vamos nuestro tránsito sobre esta tierra, el alma donde cierra los sentimientos, las emociones, los pensamientos, el intelecto, todo esto va acompañando. Ahora, tanto el alma como el cuerpo y como así el espíritu tiene que ser gobernado por nuestro Señor. Eso lleva un tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. O sea, cuando aceptamos a Cristo, nuestro espíritu resucita, pero se encuentra en una condición no óptima, porque es como el ejemplo vemos en el caso de Lázaro. El Señor lo llama, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo salió Lázaro? Salió, pero estaba atado. Entonces, ¿qué le dijo a la iglesia el Señor? Desátenle. Y ahí comenzó un proceso. Ahí comenzó un proceso de liberación en Lázaro. Entonces, eso es figura para nosotros, ejemplo para nosotros, de lo que ocurre en nuestra vida también. Nosotros aceptamos a Cristo, gloria a Dios por eso, nuestro espíritu resucitó, pero nos tienen que ir desatando, tenemos que ir progresivamente caminando sobre esta tierra en todo un proceso en donde vamos abandonando muchas cosas que vamos entendiendo que son malas. Y que tenemos que ser francos, primeramente con nosotros mismos, y poder advertir que de movida, en un primer momento, nosotros no entendemos que hay cosas que nos pueden llegar a hacer mal, sobre todo si nos gustan, o si le tenemos aprecio, ¿verdad? Entonces, obviamente que el Señor, a través de su Santo Espíritu, y si yo dispongo mi corazón a recibir de Él, a través de la obra de su Santo Espíritu en nuestra vida, nos va dando de su discernimiento, nos va dando de Él mismo, de su esencia maravillosa, y empezamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Y nos vamos a ir dando cuenta que había cosas que eran malas que vos y yo le decíamos buenas. Y al revés, y viceversa. ¿Amén? Entonces, el tiempo que nos toca vivir, aún sobre esta tierra, todos nosotros, ese proceso sigue. Ese trabajo está en actividad el Señor en nuestra vida y vamos descubriendo todo aquello que Él quiere que nosotros descubramos. El apóstol Pablo da este ejemplo para mostrarnos a nosotros que también vamos a vivir algo similar, ¿verdad? Ahora, si nos decimos, y bueno, total, le pasó a Pablo. Ah, sí, no hay problema. No. Nosotros somos llamados a poder vencer en esto, en poder darnos cuenta, despertarnos del sueño profundo que a veces vivimos y por qué vivimos lo que vivimos. En nuestro interior existe una lucha constante. ¿Cómo es la lucha? ¿Qué es una lucha constante? Continuamente, gloria a Dios. ¿Amén? Por eso dice la Biblia, no os satisfagáis para los deseos de la carne, más bien haced fruto del Espíritu. Amén.
esto es algo que no es que porque yo ya tengo 5, 10 años en la iglesia, 20, no sé, y que me porto bien y soy un buen chico, ya no voy a tener más lucha. Esto es hasta el último día. ¿Amén? Pero nuestra decisión tiene que ser firme. Gloria a Dios, mire, gracias a Jesús. ¿Cómo alcanzar del bien y no del mal? Y obviamente que pidiéndoselo a Dios. Veamos este caso, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 hasta el 9. Mire qué interesante aquí este ejemplo que nosotros encontramos. Dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Mira qué bendición, hermano, por favor. Imagínense que el Señor me aparezca y diga, pedime lo que quieras. Aleluya, qué lindo esto. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, a su papá, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia. ¿En qué diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día? Mira qué interesante, ¿no? Cómo tenía bien claro el concepto Salomón, de que él estaba ahí, no por él mismo, sino porque se estaba cumpliendo una promesa sobre su padre. Mire, dice, gloria a Dios, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Escuche el versículo 9. Da pues, aquí está la petición, a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Es lo que le está pidiendo. El discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Es el mismo proceso que estaba siguiendo nuestro Señor Jesucristo. Años más tarde, en donde iba creciendo y también iba recibiendo discernimiento y sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Volvamos a las imágenes, por favor. Salomón reconoce que es joven y sin experiencia. Y bueno, yo tan joven no soy, pastor, no importa. Pero en el Cristo a veces somos jóvenes. ¿Amén? Por más que seamos grandes, no todos llegamos de chiquitito al Señor. Y gloria a Dios. Entonces le pide a Dios un corazón entendido. También tenemos que pedir, conjuntamente con esto, mire, espíritu de temor de Jehová. Que esto necesitamos entenderlo. Vamos a Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 5. Mire. Mientras nosotros vamos desarrollando este tema, podemos ir pensando, bueno, pero yo tengo tantas necesidades, pastor, vos no sabés, son imperiosas, necesito que Dios mueva su mano. Si no ocurre un milagro, no sé qué va a pasar. Y necesito esto, y necesito aquello, y necesito lo otro. O deseo esto, o deseo lo otro. Gloria a Dios. Es interesante comprender y creer que el Señor hace así, cambia nuestra historia. De un día para otro, o de un minuto para otro. Amén. Entonces, no hay nada imposible para Él. Entonces tenemos que descansar en Él. Pero en el mientras tanto, hay que apuntar bien. En el mientras tanto, tenemos que ser sabios a la hora de pedir, más allá de lo que estemos necesitando. Y que puede ser algo necesario, y el Señor lo sabe. Pero veamos aquí. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante. Vamos a telear de estos versículos, por favor. Pide entendimiento y busca la sabiduría. Como si buscaras plata
o un tesoro escondido. Qué interesante la comparación que hace, ¿no? Gloria, para mí la plata no me interesa. Gloria a Dios. ¿Seguro? Gloria a Dios. Mira. Ay, Señor. Yo hice un ejercicio una vez. Me morí de risa cuando lo hice, gloria a Dios, porque yo le ministraba esto a mi esposa, ¿no? Entonces ella me decía, claro, vos sos el sabiondo, ¿no? Que entonces vos no tenés problema, vos estás todo superado y demás, gloria a Dios. Y le digo, no, yo no estoy superado, pero trato de entender esto. Porque, fíjense, si el Señor nos dice esto, es porque evidentemente en nosotros está esta debilidad. ¿Verdad? Y qué tremendo, porque yo recuerdo que yo le dije a mi esposa, le digo, mira, me tiene cansado la plata. Se terminó. Entonces me fui al monedero, o a la billetera nuestra, ¿no? Y agarré la plata, ¿no es cierto? Ella no me veía, estaba en la cama. Agarré la plata, gloria a Dios, y hice ruido con un papel, ¿no? Como que la rompí en medio. El salto que pegó la pastora, hermano, gloria a Dios. Y me dijo, vos estás loco, gloria a Dios. ¿Qué tal? Se pensó que había roto los billetes. Y le digo, vos fíjate, si yo hubiese estado en tu lugar y vos rompés los billetes, el salto mío hubiese sido mayor que el tuyo. Porque eso está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón. Entonces, en base a este ejercicio, yo me quedé pensando, ¿importará tanto la plata a mí? No puede importar porque yo soy el pastor Enrico, gloria a Dios. Mira, hermano, gloria a Dios. Tenemos muchas veces que ser sabios, inteligentes, entendidos y sinceros. Porque fíjense que la plata muchas veces dirige nuestros destinos y nuestros caminos. Por eso decimos, no tengo plata, no puedo, ¿no es cierto? O tengo y lo hago, o no pasa así. Y nuestra confianza poco a poco se va poniendo en la plata. Entonces comienzan a ocurrir una serie de sucesos que cuando estamos en la mano del Señor, en donde Él te dice, venid y comprar sin dinero. Y yo decía, ¿cómo voy a comprar 100 pesos sin dinero? No se puede comprar 100 pesos sin dinero. Y bueno, y allí el Señor empieza a mostrarnos que no todo es la plata. Aunque se necesita. Sí, bueno, pero ese aunque echa a perder el desarrollo de nuestra fe en el Señor. ¿Amén? Todos sabemos que es necesaria. Pero, hermano mío, tenemos que comprender que Él es el dueño de la plata y el oro. Entonces, ya la cosa empieza a cambiar. La cosa empieza a cambiar. Gloria a Dios. Ay, Señora amado. Pide entendimiento y busca la sabiduría, como si buscares plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Mira qué tremendo, esto es profundo. Porque para poder entender lo que significa obedecer a Dios, ¿verdad? Que está hablando esta versión del temor de Dios. O sea, alcanzar el temor de Dios tiene que ver con obedecerlo. Entonces, si podemos llegar a entender, ¿cómo se llega a entender esto? Vamos al versículo 4 de vuelta. Pide entendimiento y busca la sabiduría. Y pone el ejemplo, como si buscara la plata. ¿Amén? Miren qué tremendo esto. Ay, Señor amado. Decirle que está lo tuyo. Necesitamos alcanzar el conocimiento. Aleluya, gloria a Dios. Mire. Qué tremendo esto. La falta de conocimiento entorpece. Vamos a Jeremías capítulo 10, versículo 14. A ver qué dice la palabra del Señor, hermano. La Biblia es maravillosa. Gloria a Dios. Mire, todo hombre se embrutece. Gloria. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia
Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vamos a dejar, esto está hablando de aquellos que fabricaban ídolos y demás. Pero observemos todo hombre se embrutece, gloria a Dios, y le falta ciencia. Ahora fíjense, si esto lo está oyendo un bruto, y bueno, sí, yo soy bruto y qué bueno que el Señor me va a dar sabiduría. Pero ¿qué pasa cuando nosotros consideramos que no somos brutos? Decir acá está lo tuyo, vos sos bruto. O sea, cuando nosotros no... Ahora acá dice, todo hombre se embrutece. Entonces puede ser que no seamos brutos, pero como no buscamos ni pedimos consejo a Dios, ni la sabiduría nos interesa, nos vamos embruteciendo. Ay, 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 gloria a Dios. Jeremías 51:17. Mire, aleluya. Vos te buscás los versículos, pastor. Mire, es que gracias a Dios que lo buscamos y lo encontramos, porque cuando los encontramos nos despertamos, hermano. Mire, todo hombre se ha infatuado. No, buscame otra versión. Porque acá, ¿qué significa eso? No sé, vamos a buscar. Mire. ¡Epa! ¡Gloria a Dios! Esto no estaba preparado, ¿eh? Esto lo buscó él, Mire. TLA. La gente es estúpida. No sabe nada. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No, nosotros no somos estúpidos. No. Y sí sabemos, porque al menos estamos sospechando que necesitamos pedir entendimiento al Señor. Amén. Y nos vamos dando cuenta que solo no podemos, hermano. Nos vamos dando cuenta que lo necesitamos. Por esa causa se puede ser destruido, llevado cautivo. Isaías 5:13, mire, Isaías 5:13. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Ay, ay, ay. Y el versículo por excelencia de Oseas, capítulo 4, versículo 6, que todos conocemos, ¿no? Que obviamente dice que el pueblo terminó sufriendo y pereciendo por falta de conocimiento. Cuando habla de conocimiento no está hablando de aprender la Biblia de memoria o aprender la doctrina de la iglesia de memoria y tener claro todos los conceptos. No. Está hablando del conocimiento de Él, del anhelo que debe sentir nuestro corazón de buscar su sabiduría. Ahora, mire, ¿quién no va a querer la sabiduría de Dios? La pregunta obvia, ¿verdad? ¿Quién no la va a querer? Todos lo queremos. Pero digamos que hoy estamos entendiendo que necesitamos la sabiduría de Dios, que necesitamos la intervención de Dios. Entonces, tenemos que empezar. Vamos a suponer que nosotros no vivimos nada del Señor y tenemos que empezar. Vamos a empezar de vuelta. Entonces, lo primero que tenemos que entender para volver a comenzar, a medida que vamos tomando leche y miel y vamos creciendo, lo primero que tenemos que entender es que Él gobierna. Él gobierna, Él es nuestro rey. A Él hay que consultarle. Cuando yo llego a Cristo, yo veía que le hacían una pregunta a mi pastor, ¿no? Y el hombre no respondía inmediatamente. Yo hubiese respondido inmediatamente. Pero él pensaba. Y yo, ¿qué le pasa? ¿No? Y a veces eran hasta preguntas bastante obvias, ¿no? Gloria a Dios. Y yo sé que Dios permitió que yo pueda experimentar eso en la persona de este hermoso siervo del Señor, para que entienda que es muy necesario tener relación con Él, contacto con Él y recibir su guía antes de tomar una decisión, antes de hablar, antes de... Qué importante es eso. Y a nosotros nos cuesta eso. A nosotros nos cuesta porque allá nos mandamos y enseguida. Sin embargo,
el Señor nos enseña otra cosa. Entonces, en nuestro aprendizaje, primero la leche, después la miel. Primero la palabra, después la revelación de la palabra. Recibimos la palabra, gloria a Dios, vamos tratando de digerir esa palabra hasta que venga la revelación de esa palabra. Vamos a avanzar otro poquito a las imágenes. ¿Cómo hacemos para poder tener este discernimiento, entender entre lo bueno y lo malo? Por medio del alimento espiritual. Dice la palabra, el alimento sólido es para los maduros, que por la práctica tienen los sentidos ejercitados entre el bien y el mal. Y obviamente no ser engañado. Algo de esto dice Hebreos 5:14. Entonces, vamos al otro punto. Al Señor Jesús le dieron de niño leche, cuajada y miel, dice una de las versiones. Lo leímos hace un instante en el capítulo 7 de Isaías, ¿verdad? En el versículo 14, en el versículo 15 lo vimos. Leche y miel, o mantequilla, ¿verdad? O cuajada, depende de la versión. Pero en definitiva estamos hablando de lo mismo. Entonces, el alimento sólido es para los maduros, que por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Yo recuerdo, mire. Recuerdo que la primera vez que mi pastor me convocó a mí y a unos cuantos hermanos a hacer un estudio bíblico, fue muy extraño para mí. Y me sentí muy ridículo. Porque el tema que se iba a desarrollar era una bendición, bárbaro, pero ¿cómo se desarrolló la cosa? Entonces nos dieron, teníamos que llevar un cuaderno cada uno, una lapicera, había un pizarrón y había un púlpito así como este. Entonces, desde el púlpito había alguien que dictaba, el otro que escribía en el pizarrón y nosotros que escribíamos en el cuaderno. Bueno, yo soy una persona siempre respetuosa, no voy a andar, ¿no es cierto? Yo empecé a hacerlo, gloria a Dios. Y habían puesto un pizarrón, no uno chiquitito, eran 2 o 3. Entonces, claro, cuando ya andaba por allá, había un colaborador que estaba ya borrando aquel y seguían con esa misma temática, ¿no? Y me pareció ridículo. Entonces, gracias a Dios, yo estaba cerca del pastor y con respeto, pero él me daba cierta confianza. Entonces le pregunto, pastor, ¿por qué este sistema? Entonces me dice, mira, en otras palabras, pero me dijo, nosotros somos brutos, cosa con la cual yo no coincidía. La palabra dice que todo hombre se embrutece, ¿verdad? En aquel momento yo no coincidía con eso. Entonces de repente dice, cuando nosotros escuchamos es una bendición, cuando vemos es otra bendición y cuando escribimos es otra bendición. Si la sumamos a las 3, esto va a colaborar para que nosotros podamos recibir el mensaje. Yo no recibí nada. ¿Por qué razón no recibí nada? Porque lo rechacé de cuajo, por mi orgullo, mi arrogancia y mi soberbia. Porque dije, brutos son otros, yo no soy bruto. ¿Qué tengo que yo andar estar escribiendo? Si yo escucho, gloria a Dios. Y escribí en un cuaderno, gloria a Dios, o sea, de repente no me cerraba. No había computadora en aquel momento como la que tenemos hoy, gloria a Dios, pero digamos que había dactilografía, ¿no? Teníamos más la Olivetti, gloria a Dios. Entonces me sentí entonces ahí empezó un tratamiento en mi vida con el Señor. Porque el Señor me fue llevando poco a poco, gloria a Dios, a poder entender que sí era un bruto. Pero no exactamente a lo que yo le llamaba bruteza o brutalidad, sino que era un bruto con respecto a las cosas espirituales. No entendía nada, ni la doctrina más simple. Por más que yo creía que era, ¿no es cierto? Eso es bien tremendo. Entonces, mire, hay 2 formas de aprender. Una, a través de otros ejemplos. Siendo sabio y diciendo yo lo agarro porque quiero victoria. Y otro es dándose la ñata contra el vidrio. Amén, golpeándose. Entonces uno va aprendiendo, pum,
¡pum!, a través de los golpes, y uno va entendiendo. Ahora, pero lo interesante es que si nosotros valoramos a esos hombres o mujeres de parte de Dios que nos pone Dios mismo, y tomamos de esa unción, de esos ejemplos, vamos a cortar el camino. Porque lo que te va a costar 5 años para entender, si vos tomás un ejemplo y lo tomás con todo tu corazón y lo ponés por obra, lo vas a entender en 2 meses. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Entonces usted ya estará sospechando y se dará cuenta de que yo tenía unos chichones, hermano, pero tremendo, gloria a Dios, porque era la única manera que podía entender algo. Y por eso pasó tanto tiempo. Cosa que el Señor no quiere. El Señor no quiere, gloria a Dios. Necesitamos comprender primeramente, antes de discernir entre lo bueno y lo malo, que es Dios el que sabe qué es lo bueno y lo malo. Que parece una obviedad, pero no sé si para nosotros es una obviedad. Porque el ego personal a veces no está vivito y coleando todavía, no fuimos todavía crucificados con Cristo, a lo mejor lo intentaron, pero nos bajamos de la cruz porque estábamos vivitos y no dejamos que siga trabajando el Señor. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, mire, el alimento sólido es para los maduros que con la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal y no ser engañados. Veamos Hebreos 5:14. Gloria a Dios. A ver qué dice. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal. O sea, el poder discernir entre el bien y el mal no es una lección que aprendemos en un día. Es a través del ejercicio de los sentidos espirituales, que es una batalla para nosotros, porque no se trata de no andar por vista, sino por fe. Se trata de no oír lo que el ambiente nos dice, lo que la circunstancia nos dice, ¿verdad? Las amistades, los seres queridos, sino por lo que Dios dice. Y a medida que nosotros nos vamos ejercitando y vamos desarrollando nuestra vida por lo que Dios dice, vamos desarrollando nuestra vida y tomando decisiones en esta tierra por lo que la palabra nos enseña, ahí vamos ejercitándonos en esos sentidos espirituales. Y va a llegar un momento en que vamos a estar, ¿no?, preparados para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Mire, gloria a Dios. Nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué me pasó a mí en el primer estudio bíblico? Esto es para un chico de primer grado, decía yo. ¿Qué voy a...? Pero no. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Porque en realidad lo que había ocurrido es que yo había nacido de nuevo, pero quería poner, ¿no es cierto?, la experiencia del antiguo reino al cual pertenecía al nuevo. Y no funciona así. No funciona así. Entonces, mire, primera de Pedro 2:2, ¿qué dice? Pedro, y en una carta de Pedro, ¿no?, cuando Pedro estaba con todo el ímpetu cortando orejas, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gloria a Dios. Ahora es interesante, porque aquí nos podemos preguntar, ¿cómo hace un niño espiritual para no darse cuenta que la leche está adulterada? O sea, somos niños espirituales, todavía no crecimos, no nos desarrollamos. Entonces, ¿cómo se da cuenta un niño que la leche espiritual está adulterada? Entonces, ahí usted fíjese, a través de las cosas naturales y de lo que vemos a diario, también nosotros aprendemos. ¿Usted no se dio cuenta que a medida que mire, yo se lo pongo de esta manera para que lo podamos entender. Mi suegro todavía se había entregado a Cristo, pero todavía no estaba siendo, ¿no?, procesado profundamente por el Señor, estaba en camino de restauración. O sea que podemos decir que era una persona que empezó a asistir a la iglesia,
pero todavía, obviamente, con conceptos y vista natural. Entonces, cuando llega a la iglesia y ve el mover en la iglesia, él se da cuenta de muchas cosas que los hermanos no se daban cuenta. Entonces, imagínense el liderazgo no tan santo que había ahí. Este es un demonio, gloria a Dios, y este está endemoniado. Y con eso frenaron el despertar que él quería producir en el resto de la familia. Y bueno, allá fue la cosa. Pero, ¿qué quiero decirle con esto, con este ejemplo? A veces, los mundanos que llegan a la iglesia se dan cuenta antes que los cristianos de que las cosas a veces están mal. Entonces, ¿cómo puede ser esto? O sea, no. O sea, de repente hay gente que no conoce a Cristo, que viene del mundo, que obviamente al estar extraviada puede estar equivocada, puede dar consejos, por supuesto que sí. Pero de repente pongamos este caso que recién mencionamos. Fíjense que en este tiempo donde hay tanto engaño, se dan cuenta mucho antes la gente del mundo que los propios creyentes que están siendo engañados. ¿Y cómo puede ser eso? Por falta de discernimiento. Por falta de discernimiento. Entonces, vamos de vuelta a este versículo. Desead como niños recién nacidos. Dijimos que desear como niño recién nacido es no creérsela, es ser humilde, es recibir la palabra, aunque nos parezca que es el ABC, no interesa, gloria a Dios. Tenemos que recibirla con un corazón dispuesto, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta, hermano mío, en esa etapa en donde todavía tenemos mucho de este mundo, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, quién es uno y quién es el otro. ¿Por qué? Porque el que está en el mundo estuvo tal vez muchos años siendo amigo del diablo y caminando con él, y lo conoce. ¿Amén? Entonces, el cristiano en Cristo se duerme y aparece uno que es hermano, hijo del otro, y no se da cuenta. Entonces, es tremendo esto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, en esos momentos, hermanos, yo por ejemplo, yo leía y compartía después el estudio este que recibimos, y me parecía, qué sé yo, demasiado básico, ¿no? Pero después empecé a ver actitudes de mi pastor. Empecé a conocer el corazón que él tenía. El Señor me permitió poder verlo en intimidad, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que no era una persona que estaba jugando o que estaba comercializando con esto y haciendo mercadería a la gente, sino que lo hacía de corazón sincero. Y tenía un agradecimiento al Señor por cómo le transformó la vida, que era impresionante. Entonces, cuando yo pude ver que estaba frente a un hombre que muchas veces se jugaba por el Señor y por la gente, y le pagaban mal a veces, gloria a Dios, me di cuenta de que yo era el equivocado. Porque si lo que a mí me pareció básico en aquel momento era el alimento que él me daba con todo su corazón, y sobre todo, porque era lo que yo necesitaba, aunque yo creía que no. Entonces, fíjense, lo que yo creo tiene que dar un costado. Lo que nosotros creemos de nosotros mismos, de nuestra buena experiencia y qué sé yo cuánto, tiene que dar un costado para dejarnos sorprender por el Señor. ¿Me doy a entender? Aleluya. Por esta palabra, crecer para salvación. ¿Para qué crecemos en Cristo? Para la salvación. La leche es la palabra y la miel es la revelación. Vamos a avanzar otro poquito. ¿Cómo vamos de horario? Vamos bárbaro. Mire. Gloria a Dios. Vamos a entrenar nuestros miembros. ¿Qué le parece? Ya me puse nervioso. Mire. Gloria. Es que cuando yo digo algo y lo veo me pongo nervioso, hermano. Mire. Usted me pone una cara diciendo, ¿qué me va a decir ahora? Entrenando nuestros miembros. Vamos a empezar por la lengua. ¡Ay! Gloria a Dios. Mire, la lengua. Acá tenemos un flor de problema, hermano. Pero un flor de problema. Mire. Y esto hay que tomarlo en serio, no es que ya lo podemos tomar un ratito a la chacota y está bueno, gloria a Dios, para descontracturarnos un poco. Pero el gran problema que nosotros tenemos es la lengua.
Ese suspiro lo dijo todo. La lengua. Mire lo que dice. El que no ofende en palabra es perfecto. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 2 en adelante. Ay, Señora amada. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque hay algunos que dicen, y bueno, lo dice la Biblia, mira, todos ofendemos muchas veces, y chao. Aquí estamos frente a un necio, que no le interesa alcanzar la perfección, o perfeccionarse, o sea, mejor, ¿verdad? Sino que se conforma con, sí, yo suelto la lengua y dar. Amén. Entonces, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, esa es la meta. No ofender. Ahora, ¿usted se piensa que esto es fácil? Pero ejercitando, con el ejercicio, con el uso, con el buen uso, ¿no? Entonces vamos a alcanzar la cuestión. No sé si me doy a entender. Con el uso. El buen uso sería no ofender con las palabras. Bueno, pero vos te ofendés por cualquier cosa. No. Nosotros no podemos decirle a alguien, vos te ofendés por cualquier cosa. Porque tenemos que ver que se ofendió. Y a lo mejor lo que para nosotros no es nada, a lo mejor para el otro capaz que le dolió, ¿no? Gloria a Dios. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, los barcos, ¿no? Y llevadas por vientos impetuosos, son gobernadas con un pequeño timón. Gloria a Dios. El timonel es el que dirige el barco, ¿no es cierto? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda. Esto es tremendo, hermano. Si usted se pone a pensar, es una bandida la lengua. Es un tema, hermano, gloria. Ahora fíjense, si nosotros vamos teniendo presente estas palabras, a medida que vamos hablando, nos vamos dando cuenta de que esto es cierto. De que esto es cierto. Porque, mire, supóngase una relación entre dos personas, no hace falta que sea un matrimonio, dos personas, ¿verdad? Y es tremendo porque uno ofende y el otro responde. Vuelve a ofender. Como respuesta tiene otra ofensa. Y después viene la otra. ¿Y la conoce a esta? Hermana de esta. Y así vamos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y van y vienen las ofensas. Es un fuego que inflama. Ahora, cuando uno, al menos uno de ellos, entiende esto, empieza un proceso maravilloso. Porque viene la ofensa que te duele. Ay, si tenés preparado un repertorio para despacharte con tutti, ¿no? Gloria a Dios. Pero te callas la boca. Cosa que cuesta, gloria a Dios. Y a la vez, cuando te callas la boca, te responden con más ofensa. Decimos que te la da. Amén. Porque sos cristiano. Bla, bla, bla. Y se arman los líos tremendos. Entonces, es una batalla que nosotros podemos enfrentar. Ahora, fíjense, a medida que el que tomó la decisión de hacer un buen uso, gloria a Dios, amén, en este caso del miembro como la lengua, va a tener batalla, pero el Señor le va a dar victoria. Entonces, si permanece ahí, gloria a Dios, y el tema es, el desafío es permanecer. El desafío es permanecer. Por ahí por un tiempo permaneció un poquito, por ahí,
salió, gloria a Dios, ¿no? Salió el fuego. Y bueno, pero si mínimamente te empezás a dar cuenta, y nos tomamos del Señor, vamos camino al éxito. Si pensamos que somos nosotros que tenemos la razón, y que no es así. Entonces, volvamos acá, mire, gloria, la lengua. Ay. Tiene que ser ejercitada en el bien. Ni una mente. En Cantares 4:11, el amado le dice a la esposa, para nosotros, nuestro Señor Jesucristo, a cada uno, ¿no? Miel y leche hay debajo de tu lengua. Eso quiere decir que la amada de Cristo debe tener palabra revelada en su lengua para ser sustentada y sustentar a otros. Panal de miel, dice la Biblia, son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Vamos a Proverbios 16:24. Mire, esto es bien interesante, gloria a Dios. Decirle que está lo tuyo se puede lograr. No está muy convencido usted. No estamos. ¡Se puede lograr! Decirle. ¡Lo vamos a lograr! Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hermano, vamos de vuelta. Lo podemos lograr cuando se suelta la lengua y viene el latigazo. Decía que está lo tuyo, aguantátela. Gloria. Qué lindo es el Señor. Vamos a telear. Gloria a Dios. Tenemos que lograrlo. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, esto lo dice la Biblia. No es que se nos ocurrió a nosotros, estamos haciendo consejería matrimonial o estamos hablando de la relación entre las personas. No, esto lo dice la Biblia. Entonces, mire, qué tremendo. Qué tremendo porque, fíjense, la vida en Cristo tiene que ser dulce, hermano. No puede ser que andemos masticando ajenjo, cosa que hacemos. Entonces, fíjense, hermano mío, que algo no anda bien. Entonces necesitamos entender por dónde viene, dónde está la punta del ovillo para empezar a... Y acá está, las palabras amables. La pregunta sería, ¿tengo palabras amables? No. Bueno, ¿qué hago? Y yo soy así, ¿qué vas a hacer? No. Así decía Tita Merelo, no. No. O sea, ¿cómo que soy así, qué voy a hacer? No, las palabras amables, ¿verdad? Son como la miel. Entonces, tengo que desarrollar una meta yo en mi vida. Yo tengo que lograr tener palabras amables. Ya, justo vos lo decís. Claro, y sí, ¿quién no va a decir? El que ya las tiene. El que tiene palabras amables, ya está en el podio, ya lo logró. Pero nosotros que no los logramos, tenemos que alcanzarlo. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida. Gloria a Dios. Qué tremendo. ¿Usted sabe qué? Yo siempre le digo a mi esposa, ¿no?, y a los chicos que yo lo envidio al pastor Marcos. No sé si habrá una envidia santa, pero yo lo envidio. Gloria a Dios. Y tengo que decirlo, porque es tan amable. ¿Viste las palabras como... Gloria a Dios, digo, ¿cómo hace? Gloria a Dios, ¿cómo hace para ser tan amable? Yo quiero esa unción, yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude. Esas palabras respetuosas, esas palabras. También que nosotros los argentinos somos más, ¿no? Somos más chabacanos, más ordinarios. Bueno, pero está bien, pero el Señor nos va a ayudar, amén. El Señor nos va a ayudar, si lo anhelamos, ¿verdad? Y qué lindo, ¿no? Palabras amables. Palabras amables. Gloria a Dios. Fíjense, hoy yo tuve que mandarle un mensaje a unos hermanos allí de Guatemala. Y la verdad, hermano, tuve que pensar las palabras que escribía. Yo se lo hubiese dicho de otra manera.
Pero después me di cuenta a quién le iba a hablar. Entonces digo, no. Entonces hay que, como decía mi abuelo, carburar, ¿no es cierto? Carburar, a ver qué vamos. O sea, en definitiva, pensar antes de hablar. Y es lo más difícil, gloria a Dios. Yo zafé porque era un mensaje, ¿verdad? Pero en el momento, en el cara a cara, también hay que pensar antes de hablar. Dios mío. Vámonos de acá, gloria a Dios. ¡Aleluya! Los ojos. Cuando el corazón es duro e insensible, no se puede tener una visión clara. Vamos a Hechos 28, 26. Mire. Qué lindo es el Señor. Usted sabe que la meta de la palabra del Señor es trabajar en nuestra vida. Amén. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado. ¿Qué dice? Sus ojos se cerraron, ¿te acordás de esa? Y el mundo sigue andando. No tiene nada que ver con eso. Mire. Sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. Entonces, mire qué tremendo, porque quiere decir que hay maneras de oír. Hay maneras de oír, gloria a Dios. Hay maneras de ver. Y todo eso tiene que ir siendo alineado a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Es muy importante entender esto. Todo lo que nosotros a veces vemos, hay mucho espejismo de parte del diablo. Y él mismo nos muestra muchas cosas que en realidad no son. ¿Amén? Y sacamos conjeturas y hacemos nuestro propio análisis y nos vamos. Gloria a Dios. Yo recuerdo, veíamos hace ya unos cuantos años atrás, una serie española. Y era un grupo de policías, ¿no? Que ellos tenían que descubrir los crímenes y todos los delitos y demás. Pero era a modo de comedia la cosa. Entonces ellos se reunían a analizar, no sé, el comportamiento de cierto delincuente o sospechoso y demás. Y empezaban salían conjeturas por acá y por allá. Y de lo que era algo así, hacían un mundo, pero se imaginaban, qué sé yo, pero completamente equivocado estaba. ¿Amén? O sea que en vez de poder llegar a aclarar el asunto, lo embarullaban peor. ¿Amén? Y se armaban unos líos barro, una confusión impresionante y se lanzaban, ¿no? a la aventura. Y claro, viéndolo a través de una comedia, eso causa risa, está todo fenómeno. Ahora, cuando nos pasa a nosotros, cuando la cabeza empieza a caminar, y por eso dijo esto, ¡claro! Seguro. Entonces lo dijo porque esto, por aquello y por lo otro. Y claro, porque la culpa la debe tener aquel. Y seguro que acá hay gato encerrado. Seguro que se armó, algo pasó en la iglesia, por eso el pastor está hablando de lo que está hablando. Y ya armónos que nada que ver. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que se puede oír lo que Dios quiere decir o se puede oír conforme a lo que siempre hemos oído, que no fue precisamente al Señor. Amén. Entonces tenemos que ejercitar, volvemos al ejercicio. Cuando el corazón es duro, insensible, no se puede tener una visión clara. Entonces nuestros ojos necesitan atención espiritual, porque son la lámpara del cuerpo. Si el ojo es bueno, dice la Biblia, que todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si el ojo es malo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Y aquí esto no se logra tampoco de la noche a la mañana. Es esto un trabajo de parte del Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermanos queridos? Miren, gloria a Dios. En Cantares 5:12, la esposa describe los ojos del amado. Y dice que son como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche. ¿Sí?
Cantares 5:12. A ver, veamos. Gloria a Dios. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Ahora, si los ojos son como palomas que están a los arroyos de agua, ¿cómo puede ser que en vez de lavarse con agua se lavan con leche? Parecería, ¿no? Algo raro, gloria a Dios. Entonces, aquí tenemos que ver algo, gloria a Dios. Las palomas se acercan al arroyo por una necesidad que tienen, que es la de recibir el agua, gloria a Dios. Nosotros tenemos que acercarnos a la fuente de agua, que es nuestro Señor, porque estamos necesitando de esa frescura que viene a través de su palabra, que está justamente reflejada en la leche, gloria a Dios, que conjuntamente necesita alcanzar la miel, que es la revelación de esa misma palabra. Amén. Ahora fíjense, dice que los ojos como paloma. ¿Usted le vio los ojos a una paloma alguna vez? ¿Quién es el que se pone a ver los ojos a la paloma? Algún jubilado en la plaza que le dan. Pero, o sea, ponerse a ver los ojos a la paloma es raro, gloria a Dios. ¿Viste? Claro, ¿qué le mira los ojos a la paloma? Gloria a Dios, qué tremendo esto. Bueno, gloria a Dios. Pero volvamos acá. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, qué lindo eso. El Señor es muy bueno. Los ojos tienen que estar junto a la palabra, ¿no? Gloria a Dios. Y tienen que ser lavados con la doctrina básica, la doctrina de nuestro Señor, la palabra revelada. Eso nos va a hacer crecer, madurar. Cuando Jonatán, el hijo de Saúl, ¿recuerdan? Y el pueblo de Israel perseguían a los filisteos, dice que entraron en un bosque donde había miel. Dice que Jonatán comió y sus ojos fueron abiertos o aclarados. Aquí tenemos una figura a través de esa historia. Todo el pueblo había sido convocado a hacer ayuno, llegan a un bosque lleno de miel, estaban muertos de hambre, y toda miel en el suelo. Imagínense. Y ellos no podían comer porque había hecho un juramento. Saúl los había comprometido a que ayunasen. Y llega Jonatán, llega el hijo de Saúl, que no sabía nada del ayuno, y cuando ve la miel tenía un hambre, y dice, dame, y con la lanza agarra la miel, la prueba, y dice que se le aclararon los ojos. Entonces la revelación te abre los ojos, te aclara los ojos. Amén. Ahora, mire, gloria a Dios. Qué tremendo. El pueblo, a causa de una ley humana, el legalismo de Saúl, no comió. Y al final de la batalla estaba muy cansado y se desvió, porque después terminaron comiendo carne con sangre. Mira, primera de Samuel, cosa que la ley prohibía. Primera de Samuel 14:27, mire, gloria a Dios. A ver, 14:27, primera de Samuel. Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Gloria a Dios. La miel, la revelación de la palabra, te aclara. ¿Qué es aclarar los ojos? Es poder ver lo que antes no se podía ver, es tener oídos y no ver, de no oír, es tener ojos y no poder divisar lo que realmente tenemos que divisar. Amén. Qué lindo es el Señor, hermano. Aleluya. Entonces, si nos alimentamos con leche y miel, tendremos ojos sanos, limpios. Amén. Tendremos una visión clara del tiempo que vivimos y de lo porvenir. Aún así estaremos en batalla, pero tenemos visión del tiempo que nos toca vivir, de lo que va a venir. Entonces, mire, la palabra revelada nos va a dar la visión espiritual, pero fíjense esto, una visión clara del tiempo que vivimos y de lo que viene. Entonces, cuando nosotros apartamos algún tiempo,
en profundizar en algún tema escatológico, que significa poder escudriñar y hablar sobre los tiempos finales, eso nos va a aclarar, ¿qué cosa? Nuestra posición. ¿Por qué? Porque vamos a saber qué esperar y qué no. Vamos a discernir el tiempo que vivimos, lo que estoy viviendo. Fíjense, hermanos, esto es tremendo, porque hoy por hoy la estatua de Nabucodonosor, ay, pues ya te va para otro lado, pastor, espere. La estatua de Nabucodonosor, nosotros vemos que estaba construida, eso lo dice la Biblia, con distintos elementos. La cabeza era de oro, el tronco, las piernas, bueno, los pies. El hecho es que la cabeza simbolizaba, lo dice la Biblia, simbolizaba el imperio de Babilonia. Entonces, es tremendo porque dice que en los últimos tiempos, el último reinado, será un reinado que jamás se van a poder unir entre ellos, porque va a ser un tiempo donde habrá muchas alianzas, pero jamás se van a poner de acuerdo. Si usted ve algo parecido a lo que está pasando, no es casualidad, es lo que la Biblia dice. ¿Amén? Entonces, fíjense. Entonces Cristina no se va a amigar con Alberto, bueno, no sé, pero digamos que sí. Conforme a lo que dice la palabra, me parece que no hay acuerdo. Pero bueno, volvamos acá, gloria a Dios. Lo interesante es que dice la historia, dice la Biblia, que desde el cielo viene una piedra no cortada con mano de hombre. Eso fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. En donde esa piedra toca los pies, el último de los imperios, de los reinos, y toda la estatua cae. Entonces, por un lado, uno dice, bueno, pero el imperio de Babilonia ya no está más vigente. El Medo-Persa tampoco. El imperio romano tampoco. Pero el sueño es revelador. Porque si bien pasaron distintos imperios en la historia, los hombres perecieron, los imperios cayeron, pero los demonios que gobiernan todos no cayeron. O sea, ese mismo mover de Babilonia, del imperio medio-persa, del imperio romano, está en funciones hoy, pero a través de entidades espirituales, no naturales, ¿verdad? Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que gobierna todo si no es la cabeza? Y la cabeza es Babilonia. Y Babilonia, uno de sus significados es confusión. Entonces, lo que reina en estos últimos tiempos, en donde ya todos esos imperios pasaron y donde estamos viviendo prácticamente los últimos tiempos, es que la confusión estará a la orden del día. En muchas órdenes de la vida, en muchos extractos sociales y demás, la confusión. Entonces, ¿por qué extraña razón a nosotros se nos puede ocurrir que como iglesia no vamos a ser confundida? Por supuesto que también la iglesia está corriendo ese peligro de ser confundida. Por eso es tan importante no despreciar la leche, gloria a Dios, y discernir que la que no está adulterada, y tomar la leche, si tomas la leche te vas a poner fuerte como un torito, decía mi mamá. ¿Amén? Entonces, si tomamos la leche y la valoramos, vamos a crecer sano. ¿Amén? Y un amén. Gloria a Dios. Empezamos de vuelta, porque mire, vamos para atrás, gloria a Dios. Ay, Señor amado, acompáñeme, a ver si lo encontramos. Aleluya. Figura 9. A ver si la encontrás ahí. Mire, figura 9. Aleluya. 9. Qué lindo. Miel y leche debajo de tu lengua. Eso quiere decir que la amada de Cristo tiene que tener palabra revelada en su lengua para sustentarse y sustentar a otros, ¿verdad? El panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Amén. ¿Quién anda con dolor de hueso? Gloria a Dios. Necesitas palabras suaves.
Y con eso nomás. No, pero si están vendiendo en la farmacia el cartílago de tiburón. Para la artrosis, gloria a Dios. Métale el artículo, pero las palabras suaves es lo que usted lo va a sanar, gloria a Dios. Y no ser confundido. No ser, volvamos a las imágenes, gloria a Dios. Fíjense, hermano mío, no ser confundidos, no ser confundidos. La palabra revelada nos dará la visión. Vamos a Lucas 24, 15 y 16. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Me encanta Lucas porque Lucas dice que comienza su libro diciendo que él se encargó de poner todas las cosas en orden. Alguien lo tenía que hacer y fue él. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Este es el camino de Emaús. ¿Recuerdan esta historia? Gloria a Dios. Pero mire el desarrollo de este caminar. Dice el versículo 17. Entonces Jesús, quien se había presentado junto a ellos en ese camino, les dice, ¿qué prácticas son estas? Chicos, ¿qué están hablando? ¿Qué es esta charla que están llevando adelante? Son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Ni lo conocieron. Eran discípulos. Dice, ¿eres tú el único que no sabes lo que pasó en estos días? Entonces le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte. Acá estamos vos y yo a veces, ¿no? Impartiendo palabra, ¿verdad? Hablando, pero por ahí con los ojos velados. Y nos damos cuenta que así está el Señor. Ahora mire, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además ahora de todo esto es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que le dijeron que Él vive. Era incredulidad, no creyeron nada. Gloria a Dios. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, ahí certificamos que eran seguidores de Cristo, los que no estaban viéndolo, no lo reconocían. Dice, fueron al sepulcro y encontraron así como la mujer le habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él, nuestro Señor Jesucristo, al oír esas palabras les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pero mire, en definitiva estaban citando las Escrituras Jesús, que los profetas decían sobre Él. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Entonces, mire qué tremendo, porque llegan a la aldea, Él hizo como que se iba, entonces le dijeron que se quede, quédate con nosotros. Él entró y se quedó con ellos. Y aconteciendo que estaban sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y se le abrieron los ojos. Entonces, mire, volvemos a lo mismo. Leche, agua, pan, palabra. Entonces, es interesante esto, porque la palabra abre los ojos y te muestra dónde estás ubicado, te muestra el camino que estás siguiendo, te muestra dónde vos debes andar, te muestra quién es Jesús, te lo revela. Nosotros podemos leer la palabra y es hermosa, pero cuando obtenemos la revelación de esa palabra, acá la cosa cambia. ¿Por qué? Porque palabra revelada, vida cambiada. La mente cambia, los pensamientos se renuevan. Vos ya no ves las cosas como las veías antes. Entonces de repente te forzás por los dichos suaves y no te salen, pero se te reveló la palabra.
Y decís, oye, yo esto no lo veía así. ¿Pero qué pasó? Yo lo voy a intentar. Y así está el Espíritu Santo ayudándote, asistiéndote, y tomándote de la mano y llevándote. Ay, qué lindo, hermano. Gloria a Dios. Avancemos, por favor. Qué lindo es el Señor. Los pies. Significa el caminar del cristiano. Pedro entendió que al dejarse lavar los pies por el Señor, que para nosotros hoy es figura de la ministración, cuando nosotros nos ministramos, ¿qué es ministrarse? Cuando yo busco ministración, ¿verdad? Cuando yo voy y me presento allí delante del siervo que Dios puso para que guíe mi vida, y expongo mi problema, expongo mi duda, le pido ayuda, ¿verdad? Ahí soy ministrado luego, si soy capaz de escuchar. Porque fíjense que esto es tremendo, a veces no se busca un consejo, a veces se entiende de que hay que acercarse al pastor, hay que acercarse al ministro para poder ser ministrado, entonces de alguna manera nos acercamos, pero en realidad no nos interesa lo que nos va a decir. ¿Cómo puede ser? Sí. Nos acercamos, pero en realidad no nos interesa lo que nos va a decir. Nos estamos acercando porque nos dicen tenés que ir al pastor, tenés que hablarle. No, hay que romper con eso. Entonces, fíjese, otra de las mañas nuestras como creyentes es ir al pastor y decirle todo lo que él espera que nosotros digamos. Yo conocí un joven, que ya no está entre nosotros, que cada vez que yo quería tirarle un poco la lengua, el tipo me hablaba como el apóstol Pablo. Y estaba lleno del Espíritu. Y qué bárbaro, gloria a Dios. ¿A dónde está ahora? Si alguno lo ve, me cuenta, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque me decía lo que yo quería escuchar. ¿Sabes? A cambio de ser sincero y decir, pastor, esta es la lucha que tengo. Me está pasando esto, ayúdame, vamos, que se va a morar. Amén. Seamos sinceros. Entonces, cuando nosotros somos sinceros, podemos ser ministrados. Eso es lo que el Señor estableció a través de esa acción de lavar los pies. Lavar los pies es ministrar. Si usted quiere, yo le lavo los pies. No tengo ningún drama. Amén. Pero no se trata del lavado del pie en sí, sino de poder alcanzar esta gracia que Dios nos da, este regalo que Dios nos da. Entonces, cuando yo me acerco al ministro, yo me acerco con el deseo de ser ministrado. Y se supone que me tiene que interesar lo que me va a decir. Porque si no me interesa, no, yo ya hablé con el pastor. ¿Y qué le dijiste? Lo que va a hacer. ¿Y él qué te dijo? Y nada. ¿Y qué te va a decir? Si vos no le preguntaste lo que tenés que hacer. O sea, una cosa es pedir un consejo y otra cosa es decir, pastor, mirá, estas cosas son así. Si alguien a mí viene y me dice, mira, pastor, voy a hacer esto, ¿yo qué puedo hacer? Ya está decidido. O sea, me está, digamos, notificando, vamos, como para darle cierta legalidad a la cosa, ¿verdad? Pero no es la idea. Es decir, mira, pastor, esto tengo por delante, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar. ¿A vos qué te parece? Tomemos un tiempo, busquemos al Señor. No es que el ministro sea el dueño de la verdad, no. Porque si usted me viene con algo y yo le suelto la respuesta inmediatamente, dude. Amén. Dude, gloria a Dios. Pero si usted me habla sobre algo y me pide un consejo, nos vamos a tomar un tiempo prudencial y yo no voy a abrir la boca rápidamente. Vamos a buscar un consejo que venga de parte del Señor. Pero usted haga caso después, porque si no, no funciona. Amén. Entonces seamos sabios y comprendamos cómo es el lavado de pie. Ay, gloria a Dios. Porque si no, no funciona. Esto es muy importante entenderlo. Si nosotros recibimos un consejo y no lo ponemos por obra, ¿qué
¿Qué vale el consejo? Mire, gloria a Dios. Vamos acá. Volvamos, los pies, gloria a Dios. En Job 29:6 dice que él lavaba sus pies con leche, figura de la doctrina. Nosotros como cristianos nos contaminamos y necesitamos limpieza en los pies, pero por medio de la palabra. ¿Sabe? Cuando hablamos de contaminación, no estamos diciendo somos mejores cristianos que otros porque no nos contaminamos. ¡No! Por favor, de ninguna manera. La figura de los pies, y en aquellos días que había sandalias sobre todo, era que al caminar se llenaba de tierra los pies y necesitaban ese lavado. Nosotros como cristianos, en base a esa figura, a medida que vamos caminando, nosotros vamos recibiendo la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, pero el mundo nos quiere impartir su enseñanza, ¿verdad? Las amistades, los círculos de amistades, gente que no conoce a Cristo, gente que no o sea, y gente que dice conocer a Cristo, pero no le interesa vivir como Cristo, porque de eso también hay, ¿saben? Que es uno de los peores engaños. Y nosotros tenemos que discernirlo, porque hay mucha gente que dice, yo soy de Cristo, ¿verdad? Pero no viven como Cristo dice que tenemos que vivir. Ahora, vivir como Cristo dice que tenemos que vivir, usted se piensa que es fácil. No es sencillo. Entonces, no, yo vivo como Dios manda. Y sí, mi abuelo también decía lo mismo y era un tremendo. Yo también decía lo mismo y era peor que él. Entonces, ¿qué es como Dios manda? No tomar a la ligera eso. No. Entonces tenemos que tener cuidado. Aleluya. ¿Qué dice Juan 15:3? Mirá. Aleluya. Gracias, Jesús. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces listo. Con la palabra que tenemos acá ya estoy todo limpito. Gloria a Dios. Claro. Sí, o sea, está bien, gloria a Dios. Pero ahora, yo me acuerdo que frente a esta palabra, mi pastor nos dio un ejemplo que vivíamos en aquel lugar donde nosotros pertenecemos a una iglesia muy humilde y en un barrio que se estaba formando allá por Escobar. Y nos decía, el desafío que nosotros tenemos, habiendo sido limpios, es caminar por el barro, pero sin ensuciarnos los pies. Y usted sabe, es tremendo, porque había unos cuantos, ¿no? Yo me embarraba hasta la cabeza, hermano, los pantalones, la botamanga, todo embarrado. Y había unos hermanos que venían y no se embarraban. Y teníamos, gracias a Dios ya hay asfalto, pero en aquel entonces había un montón de cuadras de barro cuando llovía. Y los que eran de ahí del lugar no se embarraban. Más de lo normal, ¿verdad? Que con ya está, ¿no es cierto? Pero yo llegaba con barro hasta la cabeza. Entonces, qué tremendo esto, ¿no? Se nos decía, usted es tan limpio por la palabra. Pero ahora el desafío que es tan limpio es pasar por el barro sin ensuciarse. Nosotros somos limpios por la palabra. ¿Y el barro qué es? Este mundo donde nos movemos, donde trabajamos, donde vamos, donde venimos, donde, ¿no es cierto?, compartimos con gente que tal vez no comparte nuestra fe. Pero el desafío es seguir limpio mientras nosotros estamos caminando ahí. Y por último veamos esto, mire, beneficios de hacer el bien. Así dice, gloria a Dios, mire. El que hace bien a su tiempo cosechará. Hacer el bien es el desafío frente a quien te responde mal. Volvemos al ejemplo, ¿no? de la lengua, en el caso de la lengua, de los dichos, pero también tiene muchos aspectos de la vida. El que hace bien a su tiempo cosechará. ¿Y qué va a cosechar? ¿Bien o mal? Obviamente que bien. Hacer el bien y ayudar a otros son sacrificios de los cuales se agrada a Dios. Pero Dios ya no quiere sacrificio. ¿Está bien? Sacrificio de animales no quiere. ¿Verdad? Pero acá estamos leyendo Hebreos. Esto no es para la ley de Moisés. Y le llama sacrificio a aquello que nosotros llevamos adelante. No nos vamos a salvar por obras, porque es por gracia. Pero va a haber, dice que lleguemos al cielo y se van a abrir los libros. Y uno de esos libros es el libro de las obras. Entonces las obras guardan cierta importancia también, que tenemos que mejorarlas. ¿Amén? Es muy importante esto, gloria a Dios.
Apartarse del mal y hacer el bien es vida eterna. Entonces vendrá la hora cuando los que dice que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. Vamos a Juan 5:28 y cerramos con esto. Mire, gloria a Dios. Mire, Juan 5:28. Aleluya. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora en cuanto todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué hora es esta? Andar con voz de arcángel, con voz de trompeta. Amén, gloria a Dios. Dice que hasta los que están en los sepulcros van a oír su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección, también van a resucitar. Que este es otro de los problemas que tenemos que enfrentar. Este fin de semana hablamos de la doctrina de los bautismos. Y en la contra que tiene todo esto, de parte de las tinieblas, porque la tiniebla no quiere que nosotros hablemos de la doctrina de los bautismos. Pero hay otra doctrina, que es la doctrina de la resurrección, que tiene más contra que la doctrina de los bautismos. Amén. De la cual tenemos que hablar y prontito vamos a preparar un tiempo para hablar de eso. Mire, pero en definitiva dice, los que hicieron lo malo saldrán la resurrección, pero para condenación. Ay, Dios mío, por favor, yo no quiero estar ahí y deseo con todo mi corazón que ninguno estemos ahí. Vamos a orar por esta palabra. Mire, discernir entre lo bueno y lo malo. Ay, ay, ay. Es parte de este caminar precioso, de este recorrido que estamos llevando adelante con el Señor. Qué lindo, hermano. ¡Aleluya! El Señor está aquí. Cierre sus ojos un instante. Busquemos comunión con este maravilloso Espíritu. El Espíritu mayor que todos los espíritus. El Espíritu Santo del Dios Altísimo. Aquel Consolador que nuestro Señor nos ha dejado aquí para que podamos ir a Él. Y qué lindo una noche como esta ir a Él. Decirle, Señor, aquí estamos, Padre bueno. Aleluya. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de ese discernimiento, poder discernir entre lo bueno y lo malo. Necesitamos, Señor, recibir de tu ayuda. Necesitamos ese alimento, Señor amado, esa leche no adulterada. Necesitamos de ti, Señor. Yo me uno a mis hermanos y juntos nos ponemos delante de tu presencia. Nos presentamos delante tuyo, Señor, una vez más, para rogarte con todo nuestro corazón que extiendas esa mano poderosa y nos ayudes, Señor, nos ayudes a que nuestros ojos sean aclarados, que puedas ayudarnos, Señor amado, a ser limpios, a permanecer así, Señor amado, que el temor de Jehová vaya creciendo en nuestros corazones, no decreciendo, Señor. Lamentablemente en otro tiempo pudo haber menguado ese temor, pero en este tiempo estamos recibiendo la leche y la miel. La palabra y la revelación de esta palabra que nos habla de la importancia que tiene el poder crecer en el temor de Jehová. Señor amado, anhelamos que nuestros ojos sean aclarados. Anhelamos que un espíritu de discernimiento nos alcance. Anhelamos, Padre amado, agradarte. Recibimos por la fe tu ayuda y te damos gracias por esa ayuda que ya estamos recibiendo, porque por gracia, por amor, por misericordia nos estás enviando tu bendita palabra, esa palabra fiel, verdadera, que nos planta, que nos edifica sobre un cimiento sólido. Señor, gracias por la obra que has comenzado en nuestra vida. Y mil gracias te damos porque vas a culminar esa obra, amado Señor. Lo creemos con todo el corazón. Nos vamos a esforzar, bendito Señor. Pero no estamos hablando de fuerza humana o fuerza de voluntad, sino la determinación de ser esforzados en buscar de ti, Señor. Alimentar nuestra comunión contigo, respetar tu palabra, valorarla, buscar ese lavamiento de pie y obedecer. Señor, nos lo vamos a lograr, Padre bueno. Nos tomamos de tu mano. Yo bendigo a tu pueblo, aquellos que se encuentran aquí en tu casa, los que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Señor, bendigo sus vidas, sus seres queridos, sus hogares, su futuro, porque en Cristo tenemos futuro.
Y Él decía que ese futuro es un futuro glorioso, un futuro de bendición en esta tierra y luego en la venidera. Por lo tanto nos envía esa unción poderosa de su Santo Espíritu, nos envía esa leche, nos envía esa miel, esa revelación de tu palabra, de tal manera que la abracemos con toda nuestra fuerza y vivamos por ella. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Sé que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición que nos alcanza nuestra vida, alcanza todas nuestras cosas, alcanza nuestra casa, nuestra familia. Y esta semilla que hoy nos llevamos, una semilla valiosa, se va a multiplicar, porque la vamos a disfrutar y la vamos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.